Estamos viviendo un momento de transición muy importante y es el aprender a conocer el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no es de Mateo para acá como tal, no. El nuevo pacto es permanecer con la palabra acá. Porque la gente se quedó simplemente con una Biblia física, pero se le ha olvidado que esto físico debe estar ¿en dónde? Es en nosotros. Cuando yo me muera, parta de esta tierra, lo único que me llevo, ¿qué es? Lo que está acá. No me llevo nada más. Pero es que yo tenía un poconón de Biblias debajo de mi cama. ¿Para qué sirve? Si nunca tuvo la inquietud de aprenderla. Pero no solamente aprenderla, sino vivirla. Pues bien, quiero que vayamos al texto base en esta noche y está en la segunda carta del apóstol Pablo al discípulo más joven que él tuvo en ese momento, que fue Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, allá en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Versículos 16 y 17. En Reina Valera dice: toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿cierto? Útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo dice en Reina Valera. Ese versículo o esos dos versículos se han trabajado mucho en el discipulado. ¿Por qué? Porque la base de nosotros como hijos de Dios, ¿qué debe ser? La palabra. Para nosotros no existe otro libro más precioso y más completo que la Biblia. Y la Biblia es el complemento del hombre aquí en la tierra. El hombre puede tener casa, carro, bienes, propiedades, qué sé yo, pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Y la única manera de nosotros poder tener presente a Dios es a través de su palabra. Entonces, por eso vuelvo a leer este texto base. En palabra de Dios para todos dice: toda la escritura es ¿qué? Un mensaje enviado por Dios. Eso es clave. Es un mensaje. Usted hoy no viene, o el día que usted se congrega, o cuando esté escuchando un mensaje, usted no está escuchando un mensaje del pastor de moda o el pastor X, o aún este mismo mensaje que viene, que lo estoy compartiendo, sino que es un mensaje enviado por Dios. ¿Para qué? Para poder construir nuestras vidas, y hoy vamos a trabajar de ello. Entonces, título de esta palabra que vamos a compartir, la primera parte, vamos a ver cuántas partes nos puede seccionar esta enseñanza. En este día, la primera parte dice: el plan perfecto de Dios para la humanidad. El plan perfecto, ¿de quién? De Dios. ¿Para quién? Para la humanidad. Y aquí es donde el Señor me permite siempre compartir con ustedes una frase, y es: mi capacidad moral e intelectual, sentimental, financiera y social se limita al poder de Dios. Vuelvo y repito: mi capacidad o su capacidad moral
Cuando hablamos de lo moral, es que no, es que yo soy muy buena gente, es que yo no he hecho esto, es que yo no robo, es que yo no fumo. ¿Listos? Moralmente usted está bien. O puede ser que intelectual usted tenga mucho conocimiento, o sea, yo soy muy estudiado, yo soy un doctor, yo soy no sé qué, yo soy sí sé cuándo, yo he ido a las mejores universidades. Usted puede ser muy intelecto. Usted también puede tener unos sentimientos muy, pero muy altos hacia la humanidad. Financieramente quizás usted tiene para dar, y en lo social pues la gente lo reconoce como el doctor, como el presidente o qué sé yo, ¿cierto? Pero todo eso se limita frente al poder de Dios. O sea que no hay poder más grande que el poder de Dios. Entonces vuelvo y repito ahora sí la frase: mi capacidad moral, intelectual, sentimental y financiera y social se limitan al poder de Dios. Con eso quiero comenzar a mirar un estudio profundo de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque en la Torre de Babel podemos entender por qué estos tiempos y para qué estos tiempos. Por eso quiero que me acompañe allí a Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Pero antes de ir a Génesis, cuando les compartí esta frase, ¿cuál será el poder de Dios entonces? Que nos podemos hacer esa interrogación. ¿Cuál es el poder de Dios? Sencillo, el poder de Dios es el amor. Ese es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el amor, ¿qué hace? Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿cierto? Entonces, el poder de Dios se manifiesta en el amor, no en la capacidad de destruir o de hacer que el sol se apague, no, o que un muerto se levante, no, eso es muy natural en el reino de Dios. Lo que pasa y sucede es que para Dios el poder se manifiesta es en el amor. Ahora sí, vayamos allí a Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Vamos a hacer un estudio muy precioso de estos 9 versículos. Hoy quizás vamos a alcanzar solo a mirar 2 versículos, pero vamos a leerlo en palabra de Dios para todos. En aquel tiempo, todo el mundo hablaba un mismo idioma. Cuando la gente emigraba desde el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sumeria, y ahí se quedaron a vivir. Se dijeron unos a otros: vamos a vivir allí. Se dijeron unos a otros: vamos y hagamos también ladrillos y pongámoslo en el fuego para endurecerlos. Entonces usaron ladrillos en vez de piedra y brea a cambio de morteros. Luego dijeron, versículo 4: vengan, construyamos una ciudad ¿qué? Religiosa, con una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos. No dejaremos que nos dispersen por todo el mundo. De hecho, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente había construido, y dijo el Señor: miren, ellos son un solo pueblo, hablan todos un mismo idioma. Eso es solo el comienzo de lo que harán ahora. Lograrán todo lo que se propongan. Vengan, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos detuvieron la construcción de la ciudad. Así que la ciudad fue llamada Babel, porque el Señor confundió las lenguas humanas, y desde ahí el Señor dispersó a la gente por todo el mundo. Bien, podríamos decir que Babel es confusión. Babel es confusión. Pero algo que me llama mucho la atención, y es que podemos ver que allí en Babel
se trabaja una estructura religiosa. O sea, quieren formar una ciudad conforme a su deseo, conforme a la voluntad del pensamiento de ellos y no a la voluntad de Dios. Por eso, en este lugar se podría decir, viene esa ¿qué? Confusión. Uno cuando literalmente busca a Dios fuera del contexto de la palabra, ¿qué viene? Confusión. ¿Por qué? Porque usted a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Entonces, empezamos a desarrollar este tema. Empecemos mirando que este pueblo tenía algo en común. ¿Qué era ese algo en común? Era que tenían, primero, un mismo idioma. Segundo, unas mismas palabras. O sea que cualquier palabra que ellos hablaban, ya la identificaban. Y sobre todo, un mismo sentir de no separarse. Podrían haber muchas más, pero he rescatado solo esas tres. Un mismo idioma, unas mismas palabras y un mismo sentir. Entonces aquí es donde empezamos a meternos en lo grueso del tema. Esta población era una población nómada. ¿Qué es nómada? Que iban de un lado a otro. No tenían un lugar específico para establecerse. ¿Por qué? Porque Dios había dado una orden y era ¿qué? Ir por toda la tierra, llenarla, poblarla, no que se establecieran en un lugar. Entonces por eso se les conoce a esta población una población nómada. Recordemos que antes de que existiera esta población, aquí en Génesis capítulo 11, unos versículos antes ya había existido gente. ¿Quiénes eran ellos? Los del antes del diluvio. Antes del diluvio había existido humanidad, pero a raíz de la maldad, porque se había multiplicado, fue tanta la maldad que Dios tomó una decisión y era destruir la tierra con agua. Esto sucede, pero deja un remanente. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Noé. Y en base a Noé es que estamos hablando de este capítulo 11 de Génesis. O sea que es parte de la promesa, porque a quién Dios le da la promesa, a Noé, y le dice: tú serás bendito, te multiplicarás y llenarás la tierra. Y esos tres hijos que tiene Noé, que suben a la barca con él, ¿quiénes son? Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Estos tres hombres son los que se encargan en poblar, lógico que con sus esposas, cada uno con su esposa, empiezan a poblar nuevamente la tierra, ¿cierto? Y ya cuando llegamos al capítulo 11 de Génesis, vemos que ya el pueblo era numeroso, ya había hartica gente nuevamente, pero lo que impacta es que la manera de pensar seguía igual que los que habían quedado sumergidos en el diluvio. Tremendo, ¿no? Es lo que podemos estar viviendo hoy en día. Mucha gente habla de Jesús de labios para afuera, pero su corazón, que es su mente, está a kilómetros luz de la presencia de Dios. O sea, pueden venir y congregarse, pueden estar participando de un servicio eclesial, sea en la puerta, sea en los baños, o sea predicando, qué sé yo, visitando enfermos, visitando personas en la cárcel, pero están alejados de la presencia de Dios. Pues bien, esta población nómada buscaba la manera de permanecer juntos.
Ellos, su idea no era esparcirse, sino que estar siempre ¿qué? Juntos. Y ese permanecer juntos como un solo pueblo era el objetivo de ellos. Era buscar a Dios, pero a la manera de ellos, no a la manera como Dios había dispuesto. Cuando Dios le dijo a Noé que le construyera una torre, ¿dónde está registrado eso? Fueron los hombres que decidieron construir una torre para llegar a Dios, cuando Dios sencillamente no necesitaba que llegaran ellos a Él, o sea, que el hombre llegara a Dios. No, era Dios quien iba a llegar a ellos. ¿Cómo? A través de la obediencia. Sencillo. Entonces, podemos empezar a notar aquí un gran primer problema, se podría decir. Y era que ellos querían vivir en un confort. O sea, buscar a Dios a su manera, con su pensar y bajo sus decisiones. O sea, ellos iban a imponer una norma de cómo buscar a Dios. Eso se llama religiosidad. Que si usted no se levanta a las 5 de la mañana, o que si usted que nos está escuchando, estoy poniendo un ejemplo, no viene vestido de tal manera, o que si usted deja esto, o que si usted deja aquello, no puede llegar a Dios. O sea, hay mucha traba. Jesús, ¿qué dijo? Ni entran ni dejan entrar. Entonces colocan cargas tan pesadas que ni ellos mismos las cargan. Entonces, al día de hoy podemos empezar a entender cómo en ese momento los hombres, por querer agradarse en a sí mismos, quieren establecer una religión. Y lo hacen, ahí lo dice, volvamos allí, en Génesis 11, estamos analizando el primer versículo. Dice, versículo 1, en aquel tiempo todo el mundo hablaba ¿qué? Un mismo idioma. Entonces tenían empatía. ¿Por qué? Porque ese mismo idioma y esas mismas palabras y ese mismo sentir lo tenía todo el pueblo. Lo tenía todo el pueblo. Entonces miremos a este tiempo cuando Jesús viene a la tierra. ¿Qué hace Jesús? Póngale cuidado. Jesús nos muestra la parte opuesta de lo que deseaba este pueblo nómada. Pues el interés personal de Jesús, óigase bien, el interés personal de Jesús no primaba o no era primero sobre el interés de Dios. Entonces, ¿qué prima primero? Valga la redundancia. ¿Qué prima? ¿O qué es primero? ¿El interés de Dios o el interés de los hombres? Si es el interés de los hombres, tú haces a un lado la voluntad de Dios. Y si es el interés de Dios, tú haces a un lado tu voluntad. Jesús lo dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, él estaba diciendo: Señor, yo no quiero cargar con este peso, pero si están tus planes, Señor, hágale, no se haga mi voluntad. Entonces aquí podemos empezar a entender cómo Jesús nos muestra, cuando Él vino a esta tierra, que la prioridad de Él era su Padre Celestial. Era establecer ¿qué? El reino, el gobierno de Dios. Y para ello quiero que miremos Mateo. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 10, en el versículo 34. ¿Qué dice ahí? Lo dice el Señor Jesús: no crean que he venido, ¿para qué? Para traer paz a la tierra. ¿Qué dice? He venido para traer desacuerdo y para causar división en la familia.
El hijo estará contra su papá y la hija estará en contra de su mamá. La nuera estará en contra de su suegra. Esos dos versículos a mí me impactan. ¿En qué sentido? En que si nosotros miramos, ¿cómo así que luego Jesús no es amor? Luego Jesús no es que Él viene a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él lo dijo, ¿no? Él lo dijo, mi paz os doy, y no es una paz como la da el mundo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él lo dijo. Pero ¿por qué entonces acá dice, no crean que he venido para traer paz? Pero entonces póngale cuidado. No es una paz como la que el hombre busca. ¿Cuál es esa paz que el hombre está buscando? O sea, que se acabe la guerra. Es una paz donde sencillamente el hombre malo se vuelva bueno y donde no haya maldad. Y aquí dice muy claramente que Él no vino a traer eso. O sea, la cizaña continúa, el trigo continúa, el bien y el mal continuará. El problema es en dónde me voy a fundamentar yo, en el bien o en el mal. Entonces dice, no crean que he venido para traer paz a la tierra, he venido para traer ¿qué? Desacuerdo. ¿Cómo estaba el pueblo de Babel? En acuerdo. Tenían una misma palabra, tenían un mismo idioma y tenían un mismo sentir. ¿Qué violencia podía existir ahí? Si todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo, todos tenían un solo propósito. Pero aquí viene Jesús y rompe ese paradigma, que no es estar con un solo propósito, que todos pensemos como robot, que cuando el pastor diga, ¿cuántos dicen amén? Y todos tienen que decir amén. No, si tú dices amén es porque sencillamente la palabra está haciendo algo para ti y sobre todo que has comprendido que esa palabra es rema para tu vida. De lo contrario, yo no puedo comprometerme a algo que yo no entiendo. ¿Qué tal yo decirle a alguno de ustedes, bien sea los que están viéndonos por cámaras o los que estamos aquí, yo decirle, no se preocupe mi hermano, mañana va y firma mi pagaré, que yo debo 300 millones de pesos y usted queda en la deuda? Y usted, ay sí, amén. No, usted tiene que analizar las vainas. Usted perdón, ¿qué es lo que me está diciendo? No, que sencillamente diga amén, diga amén. No, espere, porque usted me está diciendo, yo le entendí fue otra cosa. Pues lo mismo pasa. Recordemos que el pueblo nómada de esa época traía un bagaje, traía una descendencia, ¿cierto? Y esa descendencia la vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Entonces, miremos que Jesús no venía a moldearse a las palabras, costumbres o a hablar el mismo lenguaje religioso para tener empatía con la humanidad. Él no venía a eso. El objetivo de Jesús, ¿qué era? Agradar a Dios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que normalmente, traigámoslo hoy por hoy, qué es lo que busca la gente para buscar adeptos? ¿Cómo me le va, hermanita? ¿Cómo me le va, hermanito? ¿Cómo está? Ay, sí, bienvenido. El abracito. Ay, para que digan que yo soy buen pastor, que yo soy buen predicador, que yo soy muy buena gente. No, Jesús no vino a eso. Jesús vino fue a decirle la verdad en la cara. ¿A quiénes? A los religiosos. Jesús vino fue a decir la verdad de Dios a los hombres. ¿Por qué? Porque la religiosidad nos embrutece, nos enceguece, nos hace ver lo bueno como malo y lo malo como bueno.
lo dijo Isaías. Entonces, podemos entender que Jesús no venía a buscar un confort para obedecer a Dios. O sea, Él no decía: Señor, que María Magdalena en este día me lleve a almorzar, que yo pase, es bueno esta tarde y por la noche predico. Uy, si eso me pasa así, uy, Dios está conmigo. No, no, no. Es lo que hoy en día se está viviendo con muchos cristianos que dicen: bueno, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces, el hecho de que tú vayas conmigo es porque si yo voy allí, el ladrón no me va a atracar. Y si voy allí, el vecino no me va a maldecir. Y si yo voy por allí, el perro no me va a morder. A ver, Dios no está interesado en eso. Dios está interesado es en ¿qué? En que usted haga la voluntad de Él. Llueva, truene, relampaguee, lo muerda un perro, lo robe el ladrón, lo maltrate el vecino, lo grite, lo maldigan, porque es parte del proceso. Entonces dése cuenta que como la humanidad está buscando un confort. ¿Para qué? Para predicar, para decir que Dios es santo, para decir que Dios está conmigo, no, esas son anécdotas que Dios te puede guardar de todo peligro, porque le dice la palabra, ¿cierto? Él te puede guardar. Pero entonces el día que Dios no permitió que alguien te atracara y tú ibas a llevar la palabra, ¿qué pasó ahí? ¿Será que es que Dios se quedó dormido? ¿Dios se descuidó? No, Dios lo permite, porque ¿qué dice la palabra? Todo obra para bien a los que aman al Señor. Que me robaron, mire, me dejaron sin nada. No se preocupe, que mejores cosas te va a dar el Señor. Punto, pare de contar. Usted a su enemigo, ¿qué tiene que hacer? Bendecirlo. Al que te maltrata, bendígalo, ámelo. ¿No dice la palabra eso? Pero es que estamos buscando un evangelio light. O sea, nada que ver, baby. Voy a seguir masticando chicle y a seguir montando patineta y, o sea, me voy solo a predicar allí a Santa Marta, a las Bahamas, a Nueva York. Y que vengan hartos escoltas, porque esos serán los ángeles. No, pues olvídese, porque Dios no obra de esa manera. Tremendo. Entonces, ¿por qué Jesús habló de esta manera tan tajante, en especial a sus seguidores? ¿Por qué? Para mostrar la falsa libertad que da el transitar por los caminos de la religiosidad. Es una falsa libertad. Sí, Dios está contigo porque te está yendo bien. Es una falsa religiosidad, el cual estamos acostumbrados y andamos constantemente creyendo que somos libres. ¿Por qué? Porque ya a mí no me roban. Porque a mí ya. Si a ti no te pasa eso, es por la misericordia de Dios. Ahora, no quiere decir que entonces tienes que ir a buscar a ver quién te robe. Ahorita voy a ir a buscar a ver quién me roba para. No tentarás al Señor tu Dios, sino que las cosas cuando suceden es porque Dios las permite. Tenemos que guardarnos eso en la cabeza. Cuando Dios permite que algo suceda, es porque así estaba escrito en el corazón de Dios, para mirar cómo está tu corazón, para probar cómo está tu fe. Así de sencillo. Entonces, óigase bien a esta frase: el tener lo mismo en común. O sea, voy a ponerle el ejemplo acá de nosotros. Que tú lees la Biblia, que tú ores, que tú ayunes y que yo también lo haga. Eso solo nos familiariza. O sea, que nos hace parte de una cultura, en este caso la cultura evangélica. Pero no sabemos si somos hijos de Dios. Eso tiene que quedar clave en nuestra mente. Por eso, ahí es donde nosotros como seres humanos debemos despertar
¿estamos en una religión o estamos en el reino de Dios? Porque en una religión tú puedes estar aquí como puedes estar en misa. Tú puedes estar aquí como puedes estar con los testigos de Jehová. Tú puedes estar aquí como puedes estar en otro lado. Pero ¿estás en el reino de Dios? Eso ya es otro punto. Donde sencillamente estar en el reino de Dios es permanecer en su palabra y obedecerla. Así es sencillo. Entonces, miremos Mateo capítulo 12, allá en el versículo 46. Vamos a leerlo. ¿Cómo lo expresa Jesús? Vamos a leerlo hasta el 50. Dice: Jesús continuaba hablando a la multitud. Su mamá y sus hermanos estaban afuera esperando para hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: oye, tu mamá y tus hermanos están afuera esperando y quieren hablar contigo. Jesús les dijo: ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Entonces él señaló a sus seguidores y dijo: aquí están mi mamá y mis hermanos. Pues el que haga lo que mi Padre Celestial quiere, este es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Entonces volvamos a la frase. El tener lo mismo en común con los demás nos hace familiarizarnos con ellos. Nos familiarizamos con ese alguien o ese algo, qué sé yo, nos familiarizamos porque tenemos algo en común, pero no nos hace hijos de Dios. ¿Qué tenía el pueblo nómada? Volvamos otra vez allá a Génesis, en el capítulo 1, que tenían todo en común. O sea, un mismo idioma, unas mismas palabras y un mismo sentir. Pero eso no les garantizaba que eran hijos de Dios. Eran un pueblo. Y aquí podemos ser un pueblo. Usted que nos ve allá en ese dispositivo, en esa tablet, en ese celular, en ese computador, usted puede ser uno más de los que se hacen parte de un pueblo, pero no sabemos si eres hijo de Dios. Tampoco lo juzgo, ni lo señalo, pero por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. Ahora vamos a analizar ese versículo 2 de Génesis capítulo 11. Dice: cuando la gente emigraba desde el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sumeria y ahí se quedaron a vivir. Entonces ellos iban transitando y encontraron un lugar. Era agradable a sus sentidos. ¿Era agradable a qué? A sus sentidos. O sea, a su vista les encantó. Y aquí quiero hacer algo. Quiero hacer una conexión con lo mismo, casi parecido, que vivió Eva. Eva dice que vio un fruto y dice que fue agradable a la vista. Aquí estos hombres ven este terreno y toman decisiones. Entonces esta población nómada buscaban el bien común social y cultural. ¿Por qué buscaban esto? Un bien común social y cultural. Pues porque tenían un mismo pensar. En pocas palabras, ellos, si nosotros analizáramos, diríamos: oiga, pero qué malo era de que ellos se establecieran en un lugar
y que allí empezaran a crecer y todo eso. No, porque es que Dios había dado una orden muy explícita y era que poblaran toda la tierra. Y la orden de Dios es orden de Dios. Como dicen por ahí, fírmese y cúmplase. Ay, pero es que a mí me parece, yo di una orden. No es que si te parece, no, es que la orden es una. Entonces, esta población nómada buscaban el bien común social y cultural y buscaban una dependencia espiritual contradictoria a lo que Dios ya había establecido. Entonces aquí empezamos a ver que ellos encontraron esta planicie y en esta planicie querían asentarse, o sea, querían dejar de ser nómadas para ser un pueblo sedentario. No sé si me estoy haciendo entender con ese lenguaje. Sedentario es que ya forman una población, una ciudad y se establecen allí. Entonces, óigase bien a esto, pensar que no necesitaban a Dios, olvidando la orden de Dios de llenar la tierra, era el comienzo del fracaso. Vuelvo y repito, pensar que no necesitaban a Dios, olvidando la orden que Dios les había dado de llenar la tierra, era empezar un fracaso. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos se estaban dejando guiar por la parte almática. O sea, pero es que vamos a hacer algo social, vamos a hacer algo cultural y sobre todo vamos a hacer una edificación que llegue hasta el cielo. O sea, queremos buscar a Dios de una manera explícita. Entonces, en la parte almática, que están los sentimientos, emociones, deseo, voluntad, pensamientos, ellos estaban dejándose gobernar por ello. Entonces, recordemos, ellos ¿qué vieron? Una planicie, o sea, vieron la tierra. ¿Ellos qué sintieron? El deseo de vivir ahí. Y ellos actuaron, o sea, vieron, sintieron y actuaron. ¿Y cuál fue la acción de ellos? Se asentaron a establecer allí un pueblo, una nación. Entonces, una pregunta que surge: ¿en dónde o en quién pone tus fuerzas? Hagámonos esa pregunta allá internamente. Pregúntese usted aquí que está aquí con nosotros: ¿en dónde o en quién pone usted sus fuerzas? Porque poner sus fuerzas no es decir voy a alzar esto, voy a hacerlo. Su fuerza es su alma. Su alma. Uno dirá, pero ¿cómo así el alma? Sí, claro. Porque por eso la palabra de Dios dice que de toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, tu pensamiento, tu mente, porque de él mana ¿qué? La vida. O sea, ahí hay una fuerza que todo lo que usted siembre aquí, eso se reproduce. Si usted piensa maldad, ¿qué termina haciendo? Maldad. Si usted piensa el bien, ¿qué termina haciendo? Entonces, ellos vieron, sintieron y actuaron. Entonces, por eso la pregunta es: ¿en dónde y en quién pone tu fuerza? Y para ello quiero que vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, allí en el capítulo 5, versículo 1, en palabra de Dios para todos, dice: sabemos que Dios nos tiene preparado una casa en el cielo, para que cuando nuestra carpa en este mundo esté destruida, esa casa durará para siempre, porque no ha sido construida por manos humanas. Nos quejamos mientras vivimos en este cuerpo,
Pues quisiéramos que Dios nos vistiera con nuestro cuerpo celestial para no seguir desnudos. Mientras estamos en este cuerpo, ¿qué dice? Sufrimos y gemimos, porque no quisiéramos que nos lo quitaran. Más bien quisiéramos ser revestidos con un cuerpo celestial, para que nuestro cuerpo mortal quede totalmente cubierto de vida. Dios es quien nos ha preparado para esto y nos ha dado su Espíritu como garantía de que cumplirá sus promesas. Por eso siempre estamos confiados. Sabemos que mientras vivamos en esta carpa, estaremos lejos de nuestro hogar con el Señor. Pues vivimos por fe. ¿Y qué dice? Y no por vista, o no por lo que vemos. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando acá esta lectura para comparar lo que ellos vieron, sintieron y actuaron? Ellos vieron una tierra. Ellos sintieron el deseo de vivir en esta tierra y ellos actuaron conforme a lo que estaba en su pensamiento para poderse establecer allí. Y aquí podemos ver, óigase bien, en Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, que Dios tenía preparado o tiene preparado una casa en el cielo, para que cuando nuestra carpa en este mundo, ¿cuál será? O sea, este estuche, dice, esté como destruido. Esta casa durará para siempre, no porque ha sido construida por manos humanas. Nos quejamos, dice en el versículo 2, mientras vivimos ¿en dónde? En este cuerpo. Pues quisiéramos que Dios nos vistiera con nuestro cuerpo celestial para no seguir como desnudos. Entonces, ¿cómo se sentiría el pueblo nómada de esa época? ¿Estaba qué? Desnudo. Algo les faltaba. ¿Cómo estaba Adán y Eva en el principio? Y después de que caen, ¿qué es lo que buscan para tapar su desnudez? ¿Qué buscaron? Hojas de higuera. ¿Y esas hojas de higuera qué representan? La religiosidad. ¿Qué quiere decir? ¡Ay, qué vergüenza que me vean a mí! ¡Qué vergüenza que me conozcan! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Me tengo que tapar. Entonces, ¿cómo me tapo? ¡Ay, diciendo aleluya! ¡Ay, diciendo gloria a Dios! Pero no entendiendo lo que estoy diciendo. Y hay gente que dice aleluya, gloria a Dios, y no saben por qué. Hay gente que se la pasa, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y no entienden qué están diciendo. O sea, no son conscientes de que verdaderamente, primero que todo, eso trae un bienestar para nuestras vidas. Más que hablarlo es vivirlo. Entonces vemos cómo aquí este pueblo, se podría decir, no tenían fe, porque estaban buscando la manera de agradar a Dios, sabiendo que más adelante, y lo vamos a compartir rápidamente así, dice que allá en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible. Ay, pero es que voy a construir un monumento para Dios. ¿Pero qué si no tienes fe? Ay, que lo voy a construir con oro. ¿Y qué? Si dice la misma palabra que mío es el oro, mía es la plata, todo es de Él. ¿Yo qué le puedo construir a Él? ¿Qué? Yo lo que a Él debo es obedecerle. Pare de contar, no más. Entonces podemos ver cómo acá el apóstol Pablo, me permitía a Dios conectar cómo este pueblo nómada quiere tapar su desnudez. Están inconformes y por eso quieren de alguna u otra manera buscar a Dios, pero a su manera. Entonces, algo que causa asombro, el saber que allí donde se iban a establecer o a asentar este pueblo nómada,
era el lugar donde tiempo después se iba a establecer la ciudad de Babilonia. Una ciudad donde sobresale, óigase bien, ¿qué sobresale en Babilonia? La soberbia humana, el orgullo, la prepotencia y la autosuficiencia. Y esto fue lo que empezó a vivir y a experimentar el pueblo que tenía unas mismas palabras, un mismo pensar y un mismo sentir. ¿Qué empezaron a experimentar ellos? Soberbia humana, orgullo, prepotencia y autosuficiencia. O sea, no necesitamos ya estar ahí dependiendo de Dios, que corra para allá, que corra para allá. No, vamos a establecer aquí y punto. Entonces, ahí es donde yo escribía esta frase, que yo sé que para muchos es conocida: todo lo que sube, baja. ¿Y con qué lo comparaba? Con esto que les compartía, la soberbia, el orgullo, la prepotencia y la autosuficiencia. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 8. Después del orgullo, ¿qué dice? Viene la caída. Y tras la arrogancia, ¿qué iban a construir ellos? ¿Qué iban a construir ellos? No iban a construir nada. No iban a construir nada, ¿cierto? Y ya para ir culminando en esta noche, yo solamente quiero invitarlo a usted que nos ve por la red, a usted que nos está escuchando por estos medios tecnológicos y para los que estamos aquí, es que analicemos bien las palabras de Dios. Cuando hablamos de las palabras de Dios es la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia trae un mensaje muy profundo y quizás yo puedo interpretarlo y lo puedo compartir, pero tú eres quien debes experimentarlo para poderlo vivir. De nada sirve que yo te comparta este mensaje si tú no vas y lo lees en casa, si tú no vas y te tomas el tiempo y de escudriñar y decir, bueno, hoy se hablaron solo 2 versículos. ¿Cuáles esos 2 versículos? Uno, Génesis 11:1 y 11:2, donde dice que en aquel tiempo todo el mundo hablaba un mismo idioma. Señor, ¿será que yo hablo ese mismo idioma que habla el mundo? Porque todo el mundo es acepto en su idioma. ¿Cuál es su idioma? Su hablar, su maldecir, su grosería, sus cosas que para el mundo eso es normal. Lo mismo en el versículo 2, cuando la gente migraba desde el oriente, encontraron una planicie en aquella tierra de Sumeria y ahí se quedaron a vivir. Señor, ¿será que yo estoy buscando lo mismo? ¿Será que yo estoy buscando un lugar de confort para poder predicar? O sea, yo estoy esperando primero que me den trabajo, que me llegue el sueldo, que pueda conseguir tal lugar para vivir tranquilo y ahí sí predicar. No necesito esperar que llegue eso. Pero muchas veces escuchamos un mensaje, cerramos la Biblia, nos vamos y esperamos que venga el otro mensaje el otro domingo. Y yo creo que así no deben de ser las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hablar en lo personal, íntimamente. Pues bien, familia, con el favor de nuestro Padre Celestial, hasta ahora vamos 2 versículos. Nos faltan 7. Esto quiere decir que esto va para largo, porque es un tema que la verdad cuando lleguemos a la mitad, por allá en el versículo 5, vamos a comprender la magnitud de Dios para estos tiempos, o sea, el plan
perfecto de Dios para la humanidad. Familia, así hemos continuado por este día. Culminamos con este mensaje, no recordándoles, ¿verdad?, que se tome ese atrevimiento de ir usted a la palabra, de que usted mismo se interrogue ante la palabra, porque Dios te quiere hablar, Dios te quiere enseñar, Dios te quiere mostrar. Por eso vamos a orar en esta noche. Damos gracias a Dios también por esos aportes voluntarios que en su corazón Dios ha colocado, el querer como el hacer, de bien sea realizarlos por la cuenta que aparece ahí en pantalla, o que usted, cuando puede estar en este lugar, viene físicamente y los trae. Esos aportes se reinvierten en la comunidad, para la comunidad, en el sentido de poder establecer reino allí en las cárceles, en los hospitales, o a donde el Señor nos permite llegar, aún inclusive pagando las locativas de todo esto que demanda obligaciones financieras. Ese internet por el cual nosotros transmitimos se necesita cancelar, se necesita pagar, pero gracias a Dios primeramente, y luego por su vida, porque así Dios lo ha determinado, que cada moneda, cada centavo, cada aporte voluntario, porque es voluntario, no es una obligación, Dios lo ha colocado en usted para que siembre en este ministerio llamado Camino de Vida Plena. Doy gracias a Dios por ello. Y vamos a orar para despedirnos, para salir en victoria y en bendición. Vamos a orar el Salmo 23, uno de los salmos bandera de esta casa, de nuestras vidas, diciendo claramente que el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y el Salmo 3 dice muy claramente que yo me acosté y dormí y luego desperté, y era porque el Señor me guardaba. En Él estaba yo confiado. Familia, el Señor nos continúe fortaleciendo, afirmando y estableciendo. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.